El chirrido de los neumáticos fue ensordecedor. Sentí cómo el cinturón de seguridad se clavaba en mi pecho, deteniendo mi cuerpo de golpe. El coche se detuvo tan bruscamente que mi bolso voló del asiento y golpeó la guantera. Mi corazón latía desbocado, un tambor en medio del silencio del motor apagado. Estábamos en el mirador de la sierra, un lugar desolado a esa hora de la mañana. ¿Qué pasa? ¿Por qué frena así, muchacho?, pregunté, tratando de recuperar el aliento. Era el tercer día que este hombre, Miguel, me servía de chofer. Un hombre callado, de mirada triste. Él no me miró. Sus manos, ásperas de tanto trabajar, temblaban sobre el volante. «Doña Teresa», dijo con voz ahogada, «necesito contarle algo». Se giró, sus ojos llenos de una urgencia que me heló la sangre. Me pareció raro, pero acepté la pausa. «¿Qué cosa, Miguel?» «Me está asustando. Mi yerno contrató un chofer para mí», me había dicho Ricardo hacía apenas 3 días, con esa sonrisa falsa que nunca le llegaba a los ojos. «Suegra, usted ya no debería manejar. Es peligroso». Y ahora entendía por qué. Miguel sacó su celular. Sus dedos temblaban tanto que casi no podía desbloquearlo. Finalmente, abrió un archivo de audio. «Mi patrón, su yerno, me envió esto anoche, doña Teresa. Tiene que escucharlo». Apretó el botón de reproducir. La voz de Ricardo, inconfundible, llenó el silencio del coche. «Miguel, ¿listo para mañana? Escucha bien. En el camino de la sierra, pasando el mirador, hay una curva muy cerrada. Ahí, finge que se te fallaron los frenos. Es un barranco feo, nadie sospechará. La vieja no la cuenta. Te pago los 50,000 pesos en cuanto me llames para decirme que la ambulancia va en camino. Hazlo bien». Se me cayó el alma al piso. El aire se me fue de los pulmones. 50,000 pesos. Ese era el precio que mi yerno le había puesto a mi vida. Me llamo Teresa Sánchez, tengo 68 años, y hasta ese preciso instante pensaba que el único monstruo en mi vida era la soledad que me dejó mi difunto esposo Esteban. Pero lo que mi yerno Ricardo no sabía, lo que nadie en esa familia sabía, es que yo no era la viejita débil que ellos creían. Ellos iban a aprender una gran lección. «Apague eso, Miguel», dije. Mi voz salió firme, fría como el acero. Él obedeció, mirándome con una mezcla de miedo y lástima. Mi mente voló 3 días atrás, a la comida del domingo. El olor a mole llenaba mi humilde pero limpia cocina. Mi hija Margarita y Ricardo habían venido a comer, como cada domingo desde que Esteban faltó. Yo había pasado 2 días preparando todo, como siempre. Los frijoles de la olla, el arroz rojo, las tortillas hechas a mano, todo por ver feliz a mi única hija. «Te quedó delicioso, mamá», dijo Margarita, aunque apenas probó bocado. Siempre estaba a dieta, o más bien, siempre estaba nerviosa. «Claro que sí, mi amor», dijo Ricardo, sirviéndose otra porción generosa de mi mole. Nadie cocina como mi suegra, nadie. Ricardo era ese tipo de hombre. Grande, ruidoso, con una sonrisa que ocupaba toda la cara, pero que a mí siempre me pareció hueca. Usaba un perfume caro que siempre me daba dolor de cabeza y trataba a mi hija como si fuera una de sus empleadas. Pero Margarita, ay, mi Margarita, lo miraba como si fuera el mismo sol. «Y hablando de cuidarla, suegra», dijo él, limpiándose la boca con una servilleta de tela. «Margarita y yo hemos estado hablando». «¿Ah, sí? ¿De qué, mijo?», pregunté, sirviéndole un vaso de agua fresca de Jamaica. «De usted, Teresa». «De su seguridad», dijo, bajando el tono y poniendo cara de preocupación. El otro día, cuando la seguimos saliendo del mercado, vimos que casi se le pasa el alto. Yo fruncí el ceño. Yo no recordaba eso. «No sé de qué hablas, Ricardo. Yo manejo con mucho cuidado». «Mamá, por favor», intervino Margarita, con esa voz cantarina y nerviosa que usaba cuando su esposo estaba cerca. «Ricardo tiene razón. Ya tienes... Bueno, ya no estás en edad de andar sola por estas calles tan peligrosas». Sentí una punzada en el pecho. ¿Mi propia hija? «Margarita, tengo 68 años, no 108. Sé cuidarme sola». «Lo sabemos, suegra, lo sabemos». Ricardo puso su mano sobre la mía. Su tacto fue frío. «Pero es por su bien. Ya no queremos que maneje. Es peligroso». «¿Y entonces qué? ¿Quieren que me quede encerrada en la casa? ¿Que no vaya a mis misas o a ver a doña Lidia?» «No, no, para nada», se apresuró a decir Ricardo sonriendo de nuevo.
Ya lo resolvimos. Mañana a primera hora, un chofer particular vendrá por usted. Un profesional, pagado por nosotros, claro. La llevará a donde quiera, cuando quiera. Me quedé helada. ¿Un chofer? ¿Ustedes? Sí, mamá. Es lo menos que podemos hacer, dijo Margarita, sin mirarme a los ojos, jugando con el borde de su vaso. La oferta me pareció rara, muy rara. Ellos nunca me daban nada que no fuera por interés. Ricardo siempre estaba hablando de dinero, de cuánto costaba todo, de cómo la situación estaba dura, y de repente, ¿un chofer de tiempo completo? No necesito ningún chofer, Ricardo. Mi coche viejo funciona bien y yo también. La sonrisa de Ricardo se borró por un segundo. Solo un segundo. Pero lo vi. Suegra, por favor, no lo haga por usted. Hágalo por la tranquilidad de su hija. Margarita se la pasa preocupada. ¿Verdad, mi amor? Margarita asintió rápidamente, sus ojos fijos en el plato. Sí, mami, por favor, hazlo por mí. Ay, Dios mío, esa era la frase. Hazlo por mí. La misma frase que usó cuando quiso esa muñeca carísima. La misma que usó cuando quiso ir a esa universidad privada que nos costó la mitad de los ahorros de su padre. La misma que usó cuando nos pidió el dinero para la boda de lujo que Ricardo exigió. Y como siempre, yo, la tonta, cedí. Está bien, dije, sintiendo un nudo en la garganta. Si eso te da paz, hija, acepto. Ricardo sonrió, victorioso. Perfecto, mañana a las 8 en punto estará aquí. Se llama Miguel, es un tipazo, ya verá. Esa noche no pude dormir. Di vueltas en la cama, abrazando la almohada de Esteban. Ay, viejo, suspiré al retrato que tengo en mi buró, junto a la Virgen de Guadalupe. Tú siempre me lo dijiste. Ese Ricardo es un aprovechado, Teresita. Solo ve signos de pesos. Y yo no te quise escuchar. Al día siguiente, el lunes, Miguel llegó puntual. Un hombre de unos 40 y tantos años, flaco, de hombros caídos y una tristeza perpetua en la mirada. No era el tipazo que Ricardo describió. Era solo un hombre cansado. Buenos días, doña Teresa. Miguel Contreras, a sus órdenes. Su voz era baja, respetuosa. Buenos días, Miguel. Pues, vamos al mercado, por favor. El primer día fue extraño. El coche era nuevo, olía a plástico y químico, muy diferente al olor a café y pan dulce de mi viejo bochito. Miguel no hablaba si yo no le hablaba. Conducía con una eficiencia silenciosa. El martes fue igual. Lo mandé a la farmacia y luego a visitar a doña Lidia, mi vecina. «¡Híjole, Tere!», me dijo Lidia mientras me servía un café de olla. «¡Andas con chofer! ¡Qué elegancia!». «Ay, ni me digas, Lidia, son cosas de Ricardo. Dice que ya estoy vieja para manejar». «¡Vieja tu abuela!», se rió ella. «Ese yerno tuyo es más falso que un billete de 3 pesos. Ten cuidado, amiga». Las palabras de Lidia se quedaron resonando en mi cabeza. Esa tarde, Ricardo llamó. «¿Qué tal el servicio, suegrita? ¿5 estrellas?» «Todo bien, Ricardo. El muchacho es muy callado. Mejor, así no escucha chismes». Se rió él con esa risa que me rechinaba en los oídos. «Bueno, mañana dígale que la lleve a la sierra, al mirador. Dicen que la vista está preciosa en esta época». «¿A la sierra? ¿Para qué?» «Para que pasee, suegra. Disfrute la vida, se lo merece. Bueno, la dejo. Cuídese». Y colgó. Un escalofrío me recorrió la espalda. ¿A la sierra? ¿Por qué tanto interés? Y ahora, aquí estaba, miércoles, en el mirador de la sierra, escuchando la sentencia de muerte que mi propio yerno había ordenado. El audio terminó. El silencio en el coche era tan espeso que se podía cortar. Miguel me miraba, pálido como el papel. «Doña Teresa, se lo juro que yo no iba a hacerlo. Válgame Dios. Yo tengo madre, ¿sabe?». Levanté una mano para callarlo. Mi mente, que había estado nublada por el shock, ahora trabajaba a 1000 por hora. El dolor se estaba transformando en una rabia fría, una indignación profunda que me recorría cada vena. Mis manos ya no temblaban. «¿Por qué me muestra esto, Miguel?», le pregunté, mi voz tranquila. Porque no es justo. Ayer, cuando me dio esa orden, me ofreció los 50,000 pesos, y yo necesito mucho el dinero. Mi hija está enferma. Pero cuando lo vi a usted ayer, que me compró ese refresco en la farmacia y me dijo, «Tómelo, hace calor», me recordó a mi mamá.
Ella murió hace un año en un hospital público porque no tuvimos dinero para los medicamentos y yo no puedo. No puedo hacerle esto a nadie. Asentí lentamente. El mundo que conocía se había roto, pero yo seguía de pie. ¿Cuánto tiempo lleva trabajando para mi yerno? No trabajo para él, señora. Soy chofer de una aplicación. Él me contrató por fuera estos 3 días. Me dijo que era un servicio especial para su suegra querida. Su suegra querida, repetí, saboreando el veneno en esas palabras. ¿Y qué pensaba hacer? Después de mostrarme esto, pensaba llevarla a la estación de policía, señora, o a la fiscalía, lo que usted me diga. Este audio es prueba. Lo miré fijamente. Un buen hombre, atrapado en una mala situación. ¿Y qué pasará con su hija si usted va a la policía? Ricardo es un hombre con contactos. Se asegurará de que usted pierda su trabajo y quizás algo más. Miguel bajó la mirada. No me importa. Lo que está bien, está bien. Sentí una oleada de respeto por ese hombre. Usted no va a perder su trabajo, Miguel, y su hija va a tener esos medicamentos. Los ojos de Miguel se abrieron con sorpresa. Señora, no entiendo. Mi yerno quería que yo tuviera un accidente, ¿verdad? Dije, mirando por la ventana hacia el barranco. Se veía profundo. Quería fingir que los frenos fallaron. Sí, señora. Pues qué lástima, dije, girándome para verlo. Qué lástima que el coche que él contrató para matarme sea, de hecho, de mi propiedad. La confusión de Miguel era total. ¿Cómo dice? Este coche, Miguel, y otros 20 como este, pertenecen a Transportes Seguros del Sur, una pequeña empresa que mi difunto esposo Esteban y yo fundamos hace 30 años. Yo soy la dueña. Miguel se quedó con la boca abierta. Pero su yerno, él contrató por la aplicación. Sí, él no sabe que yo soy la dueña. Nadie lo sabe. Para todos, soy solo Teresa, la viejita que hace mole. Él solo vio un servicio de coches ejecutivos y contrató al más barato, el pobrecito. Nunca se molestó en leer los papeles de la empresa de su suegrita inútil. El chofer me miró como si me hubiera crecido una segunda cabeza. Entonces, ¿usted sabía? Sabía que mi yerno era un interesado. No sabía que era un asesino, pero ahora lo sé. Y ahora vamos a hacer las cosas a mi manera. ¿Qué vamos a hacer, doña Teresa? Saqué mi propio celular del bolso, un teléfono sencillo, pero que servía para lo que necesitaba. Usted me dijo que Ricardo le pidió que le llamara cuando la ambulancia viniera por mí. ¿No es así? Sí, señora. Perfecto. Pues llámelo ahora. ¿Qué? ¿Ahora? ¿Qué le digo? Dígale que el trabajo está hecho. Dígale que los frenos fallaron en la curva, tal como él dijo. Dígale que el coche cayó al barranco y que yo no la libré. Miguel palideció. Doña Teresa, Virgen Santa, yo no puedo decir eso. Sí puede, Miguel, y lo va a hacer. Lloré un poco si es necesario. Suene asustado. Dígale que usted saltó a tiempo, pero que yo me fui con el coche. Y dígale que necesita sus 50,000 pesos hoy mismo, en efectivo, o usted hablará. Miguel me miraba con terror. Pero, señora, ¿por qué? Sonreí. Una sonrisa que no sentía en años. La sonrisa de mi esposo Esteban cuando cerraba un buen trato. Porque el plan de Ricardo tiene un problema, Miguel. Él cree que yo estoy muerta. Pero el chofer me llevó directo a mi oficina, donde tengo todos los papeles. Vamos a darle un susto que no olvidará en su vida. Ya no había vuelta atrás. El plan estaba en marcha. Mis manos estaban quietas, perfectamente firmes sobre mi regazo. Miguel, en cambio, temblaba como una hoja. El sudor le perlaba la frente, a pesar del fresco aire de la sierra. Doña Teresa, por el amor de Dios, ¿llamarle? ¿Decirle eso? Es un pecado mortal. No, Miguel, el pecado ya lo cometió él, dije, mi voz tranquila. Usted solo va a ser el mensajero. Es esto, o vamos a la policía ahora mismo, y usted se arriesga a que Ricardo mueva sus hilos y diga que usted fue el cerebro de todo. ¿A quién cree que le van a creer? ¿Al empresario rico o al chofer endeudado? Miguel tragó saliva. Sabía que yo tenía razón. Está bien, lo haré, dijo, tomando el teléfono con manos temblorosas. ¿Qué? ¿Qué le digo exactamente? Active el altavoz, yo le diré. Él asintió, pálido. Marcó el número que decía Patrón Ricardo. El teléfono sonó 1, 2, 3 veces. Bueno, la voz de Ricardo sonó impaciente. ¿Miguel?
¿Ya lo hiciste? ¿Por qué tardas tanto? Miguel me miró con pánico. Le hice un gesto. ¿Patrón? La voz de Miguel se quebró y fue perfecto. Sonaba genuinamente aterrorizado. Patrón, hubo un problema. ¿Qué problema? ¡Habla claro, imbécil! ¿La vieja no se murió? Sí se murió, gritó Miguel. Es que, patrón, los frenos fallaron antes de la curva que me dijo. Fue antes. ¿Qué? ¿Cómo que antes? No me importa dónde. ¿Está muerta? El coche cayó, patrón. Cayó al barranco. Yo alcancé a saltar. Me lastimé el brazo. Pero el coche se fue hasta el fondo. Se incendió, patrón. No hubo nada que hacer. La señora Teresa se fue. ¡Válgame Dios! Puse los ojos en blanco ante la actuación de Miguel. Un poco exagerado, pero efectivo. Hubo un silencio largo al otro lado de la línea. No fue un silencio de duelo. Fue un silencio de cálculo. ¿Se incendió?, dijo Ricardo, su voz repentinamente más calmada. ¿Estás seguro? Sí, patrón. Se ve el humo desde acá. Perfecto. Esa palabra, perfecto, salió de su boca con un alivio que me revolvió el estómago. Buen trabajo, Miguel. Nadie te vio, ¿verdad? No, nadie. Estoy solo. Patrón, tengo miedo. ¿Y si la policía? No seas idiota. Fue un accidente, una falla mecánica, una tragedia. La pobre de mi suegra ya estaba viejita, su coche era un cacharro. Lo interrumpí con un gesto a Miguel. Patrón, es que el coche no era el de ella, dijo Miguel. ¿Qué? Era el coche de la empresa, el que usted contrató, el coche nuevo. Otro silencio. Esta vez, uno de rabia. ¡Imbécil! Te dije que pareciera... Bueno, no importa. El coche es lo de menos. Lo importante es que la vieja ya no está. Escúchame bien. Desaparece de ahí. Vete a tu casa. No hables con nadie. Pero mi dinero, patrón, dijo Miguel, siguiendo mi guión. Usted dijo 50,000 pesos. Mi hija está enferma. Los necesito hoy. Ahora no, estúpido. Tengo que ir a ver a mi esposa. Tengo que darle la terrible noticia. Su voz goteaba falsa tristeza. Te veo mañana, en el lugar de siempre, y te pago. No, patrón, insistí susurrando a Miguel. ¿Ahora? No, patrón, repitió Miguel. Tiene que ser ahora, o yo no sé qué pueda pasar. Estoy muy nervioso. Podría decir algo que no debo. Ricardo soltó una grosería. Está bien. Calma. Te veo en 1 hora, en el café de la esquina de mi oficina. ¿Entendido? Pero ni una palabra más. Trae el celular que te di y borra todo. Sí, patrón, en 1 hora. Ricardo colgó. Miguel dejó caer el teléfono como si le quemara. Dios mío, doña Teresa. Él sonaba feliz. Claro que estaba feliz, Miguel. Acaba de heredar una casa que cree que vale millones, dije guardando mi propio teléfono. ¿Y ahora qué hacemos? ¿Me va a hacer ir a ver a ese monstruo? No, usted no irá a ningún lado, dije con calma. Usted me va a llevar a mi oficina. Miguel me miró, confundido. ¿A su casa? No, Miguel, a mi oficina, la de Transportes Seguros del Sur. El trayecto de bajada de la sierra fue el más largo de mi vida. No por el tiempo, sino por lo que pasaba en mi cabeza. Cada palabra de Ricardo era una piedra más en el muro de mi indignación. La vieja, la pobre de mi suegra. Perfecto. Yo no era una vieja. Yo era una tonta. Una tonta que había permitido que el amor por su hija la cegara. Llegamos a la zona industrial de la ciudad, un área de bodegas grises y camiones de carga. Miguel detuvo el coche frente a un portón de lámina azul que tenía un letrero apenas visible. TSS, Logística y Transporte. ¿Es aquí, señora?, preguntó, incrédulo. Aquí es, Miguel. Entra. El portón se abrió y entramos a un patio enorme. Había por lo menos 30 coches ejecutivos negros, idénticos al que estábamos usando, perfectamente alineados. Había también camionetas de carga y hasta 2 tráileres al fondo. Unos mecánicos trabajaban en un motor abierto. Miguel se quedó con la boca abierta. Pero yo pensé que éramos una aplicación pequeña, ¿verdad? Sonreí. Eso es lo que quiero que piensen los clientes como mi yerno. Baje, por favor. Entramos a la oficina principal.
El olor a diésel y aceite se mezclaba con el de café recién hecho. Un hombre grande, con bigote y una camisa de cuadros, estaba frente a un pizarrón lleno de rutas. «¡Doña Tere!», exclamó el hombre, su cara iluminándose. «¡Qué milagro verla por acá! Pensé que ya nos había abandonado por sus nietos». «Nunca, Chema. Sabes que esto es mi vida», le dije, dándole un abrazo. «¿Cómo está la familia?» «Bien, bien, gracias a Dios. ¿Gusta un café?» «Al rato, Chema. Primero te presento a Miguel Contreras. Es uno de nuestros nuevos conductores. Ha tenido un día complicado». Chema miró a Miguel, luego a mí, y su expresión se volvió seria. «Entiendo. Acompáñenme a su oficina, patrona». Mi oficina era un cuartito al fondo, arriba de los talleres. Un escritorio viejo que fue de mi padre, una silla que rechinaba y paredes cubiertas de papeles y fotos. Fotos de Esteban y mías, cuando compramos el primer taxi, hace 40 años. «Siéntese, Miguel. Chema, cierre la puerta». Les conté todo. El plan de Ricardo, el audio, la llamada. Chema, que había trabajado con mi esposo Esteban desde que eran muchachos, se puso rojo de la furia. Ese hijo de... «Híjole, doña Tere, perdóneme, pero qué desgraciado. Querer hacerle eso a usted. Usted que...» «Calma, Chema. La rabia no nos va a ayudar ahora», lo interrumpí. «Necesito que hagamos esto con la cabeza fría». «¿Qué vamos a hacer, doña Tere?», preguntó Miguel, que seguía pálido. Me senté en mi silla, la que rechinaba. Miré la foto de Esteban. Él me sonreía, joven y fuerte, con grasa en la cara. «Ay, viejo», susurré. «Tenías razón. Siempre me lo dijiste. Teresita, nuestra hija es buena, pero escogió a un zángano, y tú eres demasiado buena con ellos». Recordé todo. Recordé cuando Esteban y yo empezamos. Él manejaba el único taxi que teníamos, un bocho destartalado, y yo llevaba las cuentas en una libreta de escuela, en la mesa de la cocina, mientras arrullaba a Margarita. Recordé las noches sin dormir, cuando Esteban enfermó y yo tuve que aprender a manejar los camiones de carga, negociar con clientes y pelearme con los sindicatos. Los hombres se reían de mí. «Doña Teresa», me decían con burla, «mejor váyase a su cocina a hacer mole». Pues sí, sabía hacer mole. Y también sabía cómo hacer crecer un negocio de un taxi a una flotilla de 50 vehículos. Margarita nunca supo nada de esto. Cuando ella creció, el negocio ya daba dinero. Para ella, el dinero aparecía mágicamente. Para ella, yo solo era mamá. Y luego llegó Ricardo. Ricardo, con sus trajes caros y sus zapatos brillantes. Se casó con mi hija y de inmediato empezó a dar ideas para la casa. «Suegra, esta casa está muy vieja. ¿Por qué no la vende y se compra un departamentito? Con lo que le den, puede vivir tranquila». «Suegra, esos muebles de su esposo, con todo respeto, son muy anticuados. Debería modernizarse». «Suegra, ¿para qué guarda esos papeles viejos del negocio de mi suegro? Ya ni debe existir. Tírelos». «Ay, Dios mío, qué tonto». Nunca supo que esos papeles viejos eran las actas constitutivas, los títulos de propiedad de esta bodega, los contratos de la flotilla. Nunca supo que el negocio de mi suegro valía 10, 20 veces más que la casa por la que él estaba dispuesto a matar. Él solo veía a la viejita que vivía en una casa grande, una casa que él quería. Mi hija Margarita, mi pobre Margarita, se dejó envenenar la cabeza. «Mamá, es que Ricardo dice que no es seguro que vivas sola. Mamá, Ricardo dice que deberías poner la casa a mi nombre por si te pasa algo». Y yo, de tonta, por no darle problemas a mi hija, me callaba. Me hacía la que no entendía de negocios. Me hacía la que solo sabía de recetas y remedios caseros. Pero se acabó. «Doña Teresa», la voz de Miguel me trajo de vuelta. «¿Qué hago con la cita? Ricardo me estará esperando en el café». Saqué mi chequera del cajón. Llené un cheque. No por 50,000, por 100,000 pesos. «Miguel, usted es un hombre bueno, y un hombre bueno no debe pagar por los pecados de otros». Le extendí el cheque. «Esto es para los medicamentos de su hija, y para que sepa que la lealtad tiene recompensa». Los ojos de Miguel se llenaron de lágrimas. «Doña Teresa, yo no puedo aceptar esto». «Claro que puede. Usted salvó mi vida. Y ahora me va a ayudar a hacer justicia.
Tomé el teléfono de la oficina. Chema, necesito que llames al licenciado Morales. Dile que es urgente, que venga para acá. A la orden, patrona. Y tú, Miguel, irás a esa cita con Ricardo. Miguel se puso tenso de nuevo. ¿Yo? ¿Solo? No, no solo. Chema te va a dar uno de los coches que tiene cámaras y micrófonos por dentro. Lo estacionarás cerca del café y le vas a dar esto a Ricardo. Abrí mi bolso, el mismo que había volado en el coche. Saqué un sobre amarillo. ¿Qué es esto, señora? Es el celular que Ricardo te dio. Lo limpié bien y adentro hay una nota mía. Pero, ¿él me va a ver? No. Le vas a llamar desde la esquina. Le dirás que tienes miedo de entrar, que le dejas el celular en el buzón de la oficina de al lado, que siempre está abierto, que tu dinero lo quieres en efectivo, o la grabación que tienes, la que él te mandó, se va a ir directo a la policía. Miguel asintió, entendiendo. ¿Y qué dice la nota? Algo muy sencillo, le dije, mientras marcaba el número del licenciado Morales. Solo dice: creíste que me habías matado, pero los muertos no firman testamentos. Te veo en el funeral. Con cariño, tu suegra. Miguel abrió los ojos como platos. Doña Teresa, usted es diabólica. No, Miguel, le dije, mientras el abogado contestaba al otro lado de la línea. Soy madre y soy empresaria, y las dos cosas me han enseñado que hay que proteger lo que es tuyo. El plan estaba en marcha. Ricardo creía que yo estaba muerta. Mi hija estaba en casa, llorando por mi accidente. Y yo, Teresa Sánchez, la viejita inútil, estaba en mi centro de comando, moviendo los hilos. La siguiente semana cambiaría todo para siempre. En mi casa, el silencio era total, pero no era el silencio de la paz. Era el silencio del luto fingido. Mi hija Margarita estaba sentada en el sofá viejo de la sala, el que su padre tanto había querido. Tenía los ojos hinchados y rojos, y en sus manos apretaba una fotografía enmarcada de mí y de ella, de cuando era una niña con trenzas. Su dolor era real. Mi pobre niña, llorando por una muerte que no había ocurrido, orquestada por el hombre que le secaba las lágrimas. Ya, mi amor, ya, por favor, le decía Ricardo, dándole palmaditas en la espalda. Tienes que ser fuerte. A mi suegrita no le gustaría verte así. Él, en cambio, no paraba de caminar. Iba de la sala al comedor, mirando su reloj caro, con una energía impaciente que disfrazaba de preocupación. Es que no lo entiendo, Ricardo. ¡Mi mamá! ¡Se fue así!, sollozaba Margarita. Fue en el coche que tú contrataste. Dios mío, ¿y si fue nuestra culpa? ¿Y si ese chofer? No digas tonterías, Margarita, la cortó él, más brusco de lo que pretendía. Fue un accidente, una tragedia. Esas cosas pasan, los frenos fallan. Pero, ¿no deberíamos llamar a la policía? ¿O a la funeraria? No sé qué hacer. Ya me encargué de todo, mi vida, dijo él, suavizando la voz. Llamé a mis contactos. Me dijeron que, por el incendio, bueno, que no hay mucho que recuperar. Lo mejor es empezar a ver lo del papeleo. Margarita lo miró, horrorizada. ¿Papeleo? Ricardo, por el amor de Dios, mi madre acaba de morir y tú estás pensando en papeles. Estoy pensando en ti, gritó él, y luego bajó la voz. Estoy pensando en tu futuro, en nuestro futuro. Tu madre querría que estuvieras bien. Querría que nos quedáramos con esta casa, que la cuidáramos como ella lo hizo. Estaba descaradamente confiado, creyendo que tenía todo el control. Él ya se veía como el dueño de mi casa, de mi vida, de todo lo que Esteban y yo habíamos construido con el sudor de nuestra frente. Se sentía ganador, pero su victoria estaba a punto de volverse amarga. Mientras tanto, a unos kilómetros de allí, Miguel estaba sudando frío. Estaba estacionado en un coche idéntico al que había sido accidentado, uno que Chema le había dado, equipado con cámaras y micrófonos minúsculos. Lo estacionó en la calle de enfrente del café de la esquina, un lugar con ventanas sucias y olor a grasa. Podía ver a Ricardo adentro, sentado en una mesa junto a la ventana, mirando su reloj cada 10 segundos, visiblemente irritado. El celular que le había dado sonó. Era Ricardo. Miguel respiró hondo y contestó. ¿Patrón? ¿Dónde diablos estás, imbécil? Llevo 20 minutos esperando. Patrón, yo tengo miedo, dijo Miguel, siguiendo mis instrucciones al pie de la letra. Vi una patrulla cerca. No puedo entrar ahí.
Tengo miedo de que me reconozcan. Eres un cobarde. ¿Y mi dinero? ¿Hablaste? No, no, se lo juro por mi hija, dijo Miguel. Pero no voy a entrar. Mire, deje el dinero en el buzón de la oficina de al lado, la que está abandonada. El buzón está roto, siempre abierto. Deje el sobre ahí y yo le dejo lo que me pidió. ¿Qué cosa? El celular que me dio. No quiero nada que me conecte con usted. Déjeme el dinero y yo le dejo el teléfono en el mismo lugar. Y desaparezco, se lo juro. Hubo una pausa. Pude imaginar a Ricardo maldiciendo. Más te vale, tienes 5 minutos, deja el celular y lárgate. Ricardo colgó. Miguel vio cómo Ricardo se levantaba, sacaba un sobre abultado de su saco, seguramente los 50,000 pesos, y salía del café. Miró a ambos lados de la calle, caminó con prisa hacia el buzón oxidado, metió el sobre, y luego miró hacia la esquina, esperando. Miguel tomó el sobre amarillo que yo le había dado. Cruzó la calle con el corazón en la garganta, sintiéndose como un espía de película. Caminó rápido, sin mirar a Ricardo. Abrió el buzón, sacó el sobre con el dinero, metió el mío, y se fue sin mirar atrás. Ricardo esperó unos segundos. Luego, impaciente, caminó hacia el buzón. Metió la mano y sacó mi sobre amarillo. Era delgado. Se sintió ligero. Frunció el ceño. Pensaba que era solo el celular. Lo abrió allí mismo, en medio de la banqueta. Sacó el celular barato. Pero pegada a él había una hoja de papel doblada. Papel de mi libreta de recetas. Él la abrió. Y leyó. Su cara, me contó luego Chema, que observaba todo desde una camioneta al otro lado de la calle, pasó del rojo de la furia al blanco pálido del terror. Creíste que me habías matado, pero los muertos no firman testamentos. Te veo en el funeral. Con cariño, tu suegra. Ricardo tropezó hacia atrás. El sobre se le cayó de las manos. Se apoyó contra la pared de ladrillos, su respiración agitada. Miró el papel. Miró a su alrededor. Sus ojos estaban desorbitados. No, no puede ser, murmuró, su voz captada por el micrófono de largo alcance de Chema. La vieja está muerta. El coche se quemó. Miguel me lo dijo. Revisó el sobre. Vio la caligrafía. Mi caligrafía inconfundible. La misma que había escrito las tarjetas de cumpleaños de Margarita durante 30 años. La trampa se había cerrado. El primer anzuelo estaba puesto. De vuelta en mi oficina, en Transportes Seguros del Sur, el ambiente era muy diferente. El licenciado Morales, un hombre recto y amigo de Esteban desde la juventud, me daba la mano. Era un hombre de pocas palabras, pero sus ojos grises eran más agudos que un cuchillo. Teresa, siempre supe que eras más fuerte que el roble, dijo, con una media sonrisa. Esteban, que en paz descanse, siempre me dijo, mi Teresita parece un ángel, pero tiene el temple de un general. Y ahora necesito serlo, Armando, le dije, sirviéndole un café, negro como a él le gustaba. Le había contado todo. Miguel y Chema estaban presentes. El licenciado Morales escuchó el audio de Ricardo 2 veces, sus nudillos volviéndose blancos. Intento de homicidio en primer grado. Conspiración. Fraude, enumeró, su voz baja y furiosa. A este infeliz lo podemos encerrar por 30 años. No quiero encerrarlo, Armando, no todavía. Él me miró, sorprendido. ¿Cómo dices, Teresa? Este hombre trató de matarte. Lo sé, y pagará por ello. Pero antes, mi hija tiene que ver. Tiene que verlo con sus propios ojos. Tiene que entender quién es el monstruo con el que se casó. Si yo lo meto a la cárcel ahora, Margarita creerá que fue una trampa mía. Dirá que lo odiaba, que lo acusé falsamente. Ella lo defenderá, y yo la perderé a ella también. El licenciado Morales asintió lentamente, entendiendo mi lógica. ¿Qué tienes en mente, Teresa? Quiero organizar mi funeral. Chema casi se ahoga con su café. ¿Patrona? ¿Qué está diciendo? Un servicio conmemorativo, dije con calma. Aquí, en la bodega, donde empezó todo. Invitaremos a todos, a mis amigas, a doña Lidia, a los trabajadores, y por supuesto a mi querida hija y a mi desconsolado yerno. Morales empezó a sonreír. Un funeral. Teresa, eres brillante. Una revelación pública. Exacto. Él recibió mi nota. Sabe que estoy viva. Estará aterrorizado, pero no podrá evitar venir. Si no viene, parecerá culpable. Si viene, caminará directo a mi trampa.
Preparamos los papeles entonces, dijo Morales, su mente de abogado ya trabajando. Transferencias, el testamento. Pero, ¿cómo? Tengo un plan, Armando, y necesito tu ayuda, la de Chema y la de Miguel. Ricardo irrumpió en mi casa como un huracán. Margarita saltó del sofá, asustada. «Ricardo, ¿qué pasa? Me asustaste. ¿Dónde estabas?» «¡Tu madre!», gritó él, su cara pálida y sudorosa. Agarró a Margarita por los hombros. «¿Mi madre? Ricardo, ella te dijo algo, ¿verdad? ¿Te contó algún secreto? ¿Algún negocio estúpido? ¿Dinero? Habla, Margarita». Margarita se soltó, llorando de miedo y confusión. «No sé de qué hablas. Mi mamá no tenía secretos. Ella solo cocinaba y cuidaba su jardín. Estás loco». Ricardo agarró el florero de porcelana que mi madre me había regalado y lo estrelló contra la pared. Se hizo añicos. «Esa vieja, esa maldita vieja», rugió. Trató de llamar a Miguel, pero el número ya estaba desconectado. Tiró su propio teléfono contra el suelo. Estaba atrapado, desesperado. Se dio cuenta, en ese instante, de que no sabía nada. No sabía de mi empresa, no sabía de mis conexiones. Solo había visto a una anciana indefensa. Y ahora, esa anciana lo tenía por el cuello. Justo en ese momento, sonó el teléfono de la casa. Margarita contestó, temblando. «¿Doña Lidia?», escuchó por un momento. Su cara pasó de la tristeza al shock absoluto. ¿Un servicio? ¿Mañana? ¿En la bodega de transportes? ¿Qué bodega? No, doña Lidia, yo no sabía nada. ¿Chema? ¿El viejo amigo de mi papá? Sí, claro. Gracias por avisar». Colgó el teléfono. Miró a Ricardo, que se había quedado paralizado. «Ricardo, ¿qué está pasando?» «Doña Lidia dice que Chema, el capataz de mi papá, está organizando un servicio para mamá mañana, en la bodega de Transportes Seguros del Sur, el nombre de mi empresa, el nombre que él nunca se había molestado en aprender». Ricardo tragó saliva. Lo sabía. Era la trampa. Era la invitación formal a su propia ejecución. «Tenemos que ir», dijo Margarita, su voz temblando. «Tenemos que detenerlos. Están haciendo un funeral sin nosotros». Ricardo la miró. Sus ojos, antes llenos de pánico, ahora tenían un brillo frío y calculador. Estaba acorralado. La única salida era atravesar el fuego. «Sí, mi amor», dijo, tratando de sonar calmado, aunque le temblaba la voz. «Tienes razón, vamos a ir». Puso sus manos en los hombros de ella. «Vamos a ir y vamos a despedirnos de tu madre, como se debe. Al día siguiente, toda la verdad saldría a la luz». El patio de la bodega de Transportes Seguros del Sur no olía a flores. Olía a lo que siempre había olido, a llanta, a diésel y a trabajo duro. Pero esa mañana, Chema y los muchachos la habían limpiado hasta que rechinaba de limpia. Habían acomodado sillas plegables en hileras, como para una misa. Al frente, donde normalmente apilábamos las refacciones, habían puesto una mesa cubierta con un mantel blanco que tomé de mi casa. Y sobre la mesa, una fotografía grande. Era una foto de mi boda con Esteban. Los dos jóvenes, asustados, pero sonriendo. Junto a ella, una veladora y un jarrón con las flores de mi propio jardín, las bugambillas moradas que tanto me gustaban. Era el funeral más extraño del mundo. Doña Lidia llegó primero, con su rebozo negro. Me vio observando todo desde la ventana de mi oficina, en el segundo piso, y le di una señal. Ella asintió, secándose una lágrima falsa y entrando en su papel. Poco a poco, fueron llegando. Los trabajadores de la empresa, unos 20 hombres rudos, con sus camisas de uniforme limpias, parados al fondo con los brazos cruzados. Sus esposas, mis amigas del mercado. Todos me querían, sí, pero también habían venido por el chisme, y eso estaba bien. Hoy, el chisme era mi aliado. Y entonces llegaron ellos. La camioneta lujosa de Ricardo, la que le compró a mi hija con el dinero que seguramente me había robado poco a poco, entró lentamente al patio. Ricardo se bajó primero. Estaba pálido, pálido como un muerto. Llevaba un traje negro que le quedaba apretado y sudaba a pesar del fresco de la mañana. Sus ojos, desorbitados, escaneaban el lugar. No buscaba consuelo, buscaba amenazas, buscaba mi fantasma. Abrió la puerta para Margarita.
Mi hija, ay Dios mío, mi pobre Margarita, estaba deshecha. Sus ojos, que siempre habían sido brillantes, estaban hinchados y sin vida. Llevaba un vestido negro, pero se veía que se lo había puesto sin ganas. Se aferraba al brazo de Ricardo como si fuera un salvavidas, sin saber que era el ancla que la estaba hundiendo. Cuando vio la foto de mi boda, se le escapó un sollozo que me partió el corazón. «Ricardo, ¿qué es este lugar?», susurró horrorizada. «Esto es una bodega. Esto no es un funeral. Mi mamá no querría esto». «Cálmate, mi amor», le dijo él. Su voz era un siseo tenso. Es lo que esta gente pudo hacer. Es rústico. Es horrible». Doña Lidia se acercó a ellos. Su mirada era dura como el granito. «Margarita, mija, qué bueno que pudiste venir». Margarita la abrazó, llorando. «Ay, doña Lidia, mi mamita». «Sí, una tragedia», dijo Lidia, dándole palmaditas. «Aunque qué raro, ¿verdad? Tuvimos que enterarnos por Chema. Siendo tú la única hija, una pensaría que tú estarías organizando todo». Margarita se separó confundida. Yo no sabía nada. Ricardo se estaba encargando de... ¿De qué?», la cortó Lidia. «¿De esconder el cuerpo? Porque, mija, los de la funeraria que yo llamé me dijeron que nadie les había avisado de ningún accidente». La cara de Ricardo cambió de pálido a cenizo. «Señora, por favor», dijo él tratando de sonar respetuoso. «Estamos de luto. No es momento de...». «Claro que sí, mijito», le sonrió doña Lidia. «Es el momento perfecto». Chema subió a la tarima improvisada. Se aclaró la garganta. El murmullo de la gente cesó. «Buenos días a todos. Gracias por venir a honrar la memoria de mi patrona, mi amiga, doña Teresa Sánchez». Margarita sollozó de nuevo. Muchos de ustedes la conocían como la señora del mole, la vecina amable. Pero yo la conocí cuando manejaba un camión de carga mejor que cualquier hombre aquí presente. La conocí como la mujer que fundó este lugar con don Esteban, que en paz descanse. Margarita miraba a Chema totalmente confundida. «¿Fundó este lugar?». Ricardo tiró de su brazo. «Está mintiendo. Era solo la esposa de Esteban. Doña Teresa», continuó Chema ignorándolo, «era una mujer ordenada y nos dejó instrucciones. Antes de la tragedia, ella preparó todo. Le pido al licenciado Armando Morales que pase al frente». El licenciado Morales, con su traje gris impecable y su portafolio de cuero, subió al estrado. Ricardo se puso rígido. Sabía quién era Morales. Era el abogado más temido de la ciudad. «Gracias, Chema. Buenos días». La voz de Morales era fría, cortante. «Estamos aquí para dos cosas: honrar una vida y ejecutar una voluntad». Doña Teresa Sánchez era la dueña mayoritaria, con el 90% de las acciones, de Transportes Seguros del Sur, de esta bodega y de la flotilla completa de vehículos. Un jadeo colectivo recorrió a las vecinas. Margarita me miraba con la boca abierta. «Mamá, ¿dueña?». «Es mentira», gritó Ricardo. «Ella nos mintió». «Ella no le mintió a nadie, señor», dijo Morales, mirándolo por encima de sus lentes. «Ella fue discreta, algo que usted, al parecer, no puede comprender. Hace 2 días, doña Teresa me llamó. Quería hacer una actualización a su testamento». El sudor corría por el cuello de Ricardo. ¿2 días? Sí. Estaba muy preocupada por su seguridad y su bienestar. Me dijo que sentía que ciertas personas se estaban aprovechando de su generosidad. Morales sacó un documento. En su testamento actualizado, firmado y notariado, doña Teresa Sánchez deja claro que la casa donde vivía... «Es de mi esposa, es de Margarita», interrumpió Ricardo, desesperado. «La casa donde vivía», continuó Morales sin inmutarse, «pasa a ser propiedad total de la empresa para ser convertida en un centro de capacitación para los hijos de los trabajadores». Margarita gritó: «¡No! ¡Mi casa! ¡La casa de mi papá!». «Y en cuanto a las acciones de la empresa», siguió Morales, como un tren de carga, «el 90% se divide de la siguiente manera: 40% para un fondo de becas y el 51% restante». Ricardo apenas respiraba. «Se transfiere a nombre del señor Miguel Contreras por su lealtad y su valor. Si una bomba hubiera caído, habría hecho menos ruido». Ricardo explotó. «¡No! ¡Imposible! ¡Fraude!».
Esa vieja estaba loca. Senil. Ustedes la manipularon. Miguel Contreras es un choferucho muerto de hambre. Ella no haría eso. Esa vieja estúpida no sabía ni firmar. La bodega se quedó en un silencio sepulcral. Y entonces una voz sonó, clara y fuerte, desde el fondo. ¿A quién le llamas estúpida, pedazo de infeliz? Todas las cabezas se giraron. Ahí estaba yo. Había bajado por la escalera trasera del taller. No llevaba mi delantal manchado de mole. Me había puesto un vestido sastre color azul marino, uno que usaba para las juntas del consejo, uno que no me ponía en años. Mi cabello estaba recogido en un moño apretado. Mis manos estaban entrelazadas frente a mí. Avancé lentamente por el pasillo central, entre las sillas. Doña Lidia se persignó 3 veces. «¡Ave María Purísima! ¡Teresa, estás viva!». Los trabajadores sonreían. Chema se quitó el sombrero. Ricardo retrocedió. Tropezó con una silla y cayó de espaldas al suelo de cemento. Su cara era la imagen del terror puro. Era un hombre viendo a un fantasma. «No, balbuceaba. «Tú estabas muerta. El coche, el barranco, se incendió». Margarita, en cambio, estaba paralizada. Lágrimas de confusión corrían por su rostro. «¿Mamá? ¿Mami?». Dio un paso hacia mí. Quería correr a abrazarme. Levanté una mano. Firme. «Alto ahí, Margarita». Ella se detuvo, como si la hubiera golpeado. El dolor en su cara fue casi insoportable, pero yo tenía que mantenerme firme. «Tú y yo vamos a hablar. Muy largo. Pero después, ahora», dije, sin quitarle los ojos de encima al hombre que se arrastraba por el suelo. «Estoy arreglando un asunto de negocios». Llegué hasta Ricardo y lo miré desde arriba. Él temblaba, tratando de ponerse de pie. «Pensaste que era fácil, ¿verdad?», le dije, mi voz tranquila pero llena de hielo. «Pensaste que era una viejita tonta, que solo servía para cocinarte. ¿Una vieja senil? ¿Que no sabía firmar?». Yo no sé de qué hablas», gritó él poniéndose de pie, su cobardía convirtiéndose en rabia. «Es una trampa. Todo esto es una trampa. Esta vieja loca nos engañó a todos». «¿Yo te engañé a ti?», sonreí. Fue una sonrisa sin nada de alegría. «¿Yo te engañé, Ricardo? ¿O fuiste tú el que contrató a un chofer para matarme?». Margarita soltó un grito ahogado. ¿Qué estás diciendo, mamá? «Está loca. Margarita, vámonos de aquí. Tu madre perdió la razón». «¿Perdí la razón?», le dije. «No, Ricardo, al contrario, la acabo de recuperar. ¿Sabes? Estaba pensando en cómo explicarte esto. Y luego recordé que guardaste las pruebas. Eres tan tacaño que no quisiste gastar en una llamada limpia». Me giré hacia Chema. «Chema, hijo, ¿serías tan amable de poner la música? Creo que esta es la canción favorita de mi yerno». Chema asintió, su rostro serio. Apretó un botón en la consola de audio que habían instalado. Y entonces la voz de Ricardo llenó la bodega, amplificada. «Miguel, ¿listo para mañana? Escucha bien. En el camino de la sierra, pasando el mirador, hay una curva muy cerrada. Ahí, finge que se te fallaron los frenos». Ricardo se congeló. «Es un barranco feo, nadie sospechará. La vieja no la cuenta». Margarita se giró para ver a su esposo. Su rostro era una máscara de horror e incredulidad. «Ricardo, esa es... Te pago los 50,000 pesos en cuanto me llames para decirme que la ambulancia va en camino. Hazlo bien». El audio terminó. El silencio que siguió fue tan pesado que se podía tocar. Nadie respiraba. Margarita dio un paso hacia Ricardo. «Ricardo, dime que no es verdad», susurró, su voz rota. «Dime que es un truco». Ricardo miraba a su alrededor, buscando una salida. Pero Chema y 2 mecánicos enormes estaban bloqueando el portón. Estaba atrapado. «Ricardo, dime algo», gritó Margarita, golpeando su pecho. Y él, el cobarde, el monstruo, la empujó. Margarita cayó al suelo. «Tú tienes la culpa», le gritó Ricardo, su cara roja de furia. «Tú y tu estúpida madre». «Si me hubieras dado la casa desde el principio, nada de esto habría pasado. Yo debí deshacerme de las 2. Eso fue todo». Antes de que Chema pudiera moverse, doña Lidia, de 65 años, se levantó, caminó hacia Ricardo y le dio una bofetada tan fuerte que resonó en toda la bodega. «¡Malnacido!», le escupió. Los mecánicos lo sujetaron. Ricardo luchaba,
pero era inútil. «Suéltenme, no saben con quién se meten, pagarás por esto, vieja». «No, Ricardo», le dije acercándome a él. Lo miré a los ojos. «Tú ya estás pagando». Me agaché para ayudar a mi hija, que lloraba en el suelo. «Licenciado Morales», dije mientras levantaba a Margarita, «creo que ya puede llamar a la policía. Tenemos una confesión pública, un intento de homicidio y un audio muy claro, y muchos testigos». Morales ya estaba al teléfono, asintiendo. Mientras se lo llevaban, Ricardo seguía gritando. Sus amenazas se perdieron cuando las sirenas, que ya esperaban en la esquina, se encendieron. La justicia había llegado, pero mientras sostenía a mi hija, que sollozaba contra mi pecho diciendo: «Perdóname, mamá, perdóname», yo solo sentía un vacío inmenso. Había ganado, sí. Había recuperado mi dignidad y mi empresa, pero la lección había sido aprendida, de la forma más dura posible. Mi hija estaba rota, y yo no sabía si algún día podríamos volver a pegar los pedazos. Las sirenas de la policía se fueron apagando a lo lejos, llevándose consigo los últimos ecos de los gritos de Ricardo. En el patio de la bodega, el silencio que quedó era pesado, lleno de preguntas sin respuesta. Todos me miraban a mí. Mi hija seguía en el suelo, pero ya no lloraba. Estaba en shock, con la mirada perdida en el manchón de grasa donde Ricardo había caído. El hombre que ella amaba, el hombre por el que había desatendido a su propia madre, había resultado ser un monstruo, y se lo había demostrado al mundo entero. Me arrodillé a su lado. Mi vestido sastre azul se ensució de polvo de cemento y no me importó. Le toqué el cabello. «Margarita, hija», ella se estremeció, como si mi tacto le quemara. «No me toques», susurró, su voz rota. «Por favor, no». Se levantó sola, tropezando. Me miró, y en sus ojos no vi alivio ni gratitud. Vi una vergüenza tan profunda, tan oscura, que me heló los huesos. ¿Tú lo sabías todo?», preguntó, su voz apenas audible. «¿Dejaste que él, y dejaste que yo, te llorara?». Doña Lidia dio un paso al frente. «Margarita, por Dios, tu madre acaba de salvar su vida. Ese infeliz te empujó». Margarita la ignoró. Sus ojos estaban fijos en mí. «¿Por qué, mamá? ¿Por qué este circo?». Me levanté, con toda la dignidad que pude reunir. El dolor por mi hija era una herida abierta, más profunda que la traición de Ricardo. Porque si te lo hubiera dicho en privado, Margarita, no me habrías creído. Habrías corrido a advertirle. Habrías dicho que yo era la mentirosa, la vieja loca que quería destruir tu matrimonio. Ella abrió la boca para protestar, pero la cerró, porque sabía que yo tenía razón. «Tenías que verlo, hija», le dije, mi voz suavizándose. «Tenías que escuchar con tus propios oídos al hombre por el que estabas dispuesta a echarme de mi casa». Margarita retrocedió, sacudiendo la cabeza. «No, no», y sin decir una palabra más, se dio la vuelta y salió corriendo del patio de la bodega. Corrió por la calle como si el diablo la persiguiera, y en cierto modo, así era. Quise correr tras ella. Pero Chema puso una mano firme en mi hombro. «Déjela, patrona. Hay heridas que solo sanan en soledad. Ella tiene que encontrar su propio camino de regreso, si es que lo encuentra». Me quedé ahí, en medio de mi victoria, sintiendo el sabor amargo de la pérdida. Había recuperado mi empresa, mi dignidad, pero no sabía si había perdido a mi hija para siempre. La vida, sin embargo, no se detiene por un corazón roto. Los siguientes meses fueron un torbellino. El juicio de Ricardo fue rápido. ¡Híjole, qué rápido! Con el audio, la confesión pública grabada por las cámaras de seguridad de la bodega y el testimonio valiente de Miguel, no hubo nada que sus abogados caros pudieran hacer. Lo sentenciaron a 22 años de prisión por intento de homicidio agravado y fraude. Ni siquiera me miró cuando leyeron la sentencia. Su arrogancia se había desinflado, dejando solo a un hombre patético y vacío. Y yo volví a mi vida. O mejor dicho, empecé una nueva. Vendí mi bochito. Ahora Miguel, que ya no tenía esa mirada triste sino una sonrisa tranquila, me llevaba en uno de los coches de la empresa. No porque no pudiera manejar, sino porque se había convertido en mi mano derecha. «¿A dónde hoy, doña Tere?», me preguntaba cada mañana. «A la bodega, Miguel. Hay trabajo que hacer». El licenciado Morales me ayudó a poner todo en orden.
El testamento que había leído en el funeral se hizo oficial. Mi antigua casa, la casa donde crié a Margarita, donde Esteban y yo soñamos nuestros sueños, la vacié. Saqué los muebles viejos de mi esposo, pero no para tirarlos. Los restauramos y los pusimos en la nueva sala de juntas de la empresa. La casa misma se convirtió en la Fundación Esteban y Teresa Sánchez, un lugar donde los hijos de mis trabajadores reciben becas, clases de regularización y talleres. La cocina, mi cocina, donde antes hacía mole para mi yerno traidor, ahora es un comedor donde se sirven comidas calientes para 30 niños todos los días. Doña Lidia, por supuesto, es la directora general de la cocina. Al fin alguien que valora mi sazón, me dijo riendo. La empresa floreció. Dejé de ser la dueña en la sombra. Mi foto estaba en la pared de la recepción. Teresa Sánchez, fundadora y presidenta. Los hombres que antes se reían de mí, ahora me saludaban con un respeto que me había ganado a pulso. Tenía paz, tenía dignidad, tenía un propósito. Pero todas las noches, cuando me sentaba en el pequeño departamento que me había construido arriba de la bodega, miraba el teléfono y esperaba. De Margarita no supe nada por 6 meses. Me enteré por doña Lidia, que todo lo sabe, que había alquilado un cuartito en el otro lado de la ciudad, que había vendido su camioneta lujosa y sus joyas para pagar las deudas que Ricardo le había dejado, que había encontrado trabajo como cajera en un supermercado. Mi corazón de madre me gritaba que fuera a buscarla, que le diera dinero, que la sacara de ese lugar. Pero la Teresa que había sobrevivido al plan de Ricardo sabía que no debía. El amor, a veces, significa dejar que tus hijos aprendan a caminar solos, aunque se caigan y se raspen las rodillas. Darle dinero habría sido un insulto. Ella necesitaba recuperar algo que el dinero no podía comprar, su propio respeto. Un martes, estaba yo revisando unas rutas de entrega con Chema cuando la recepcionista me llamó. Patrona, hay alguien aquí que quiere verla. Dice que es su hija. Se me hizo un nudo en la garganta. Dile que pase, Rosita. La puerta de mi oficina se abrió. No era la Margarita que yo conocía. No llevaba sus ropas caras ni sus joyas. Llevaba un pantalón de mezclilla sencillo, zapatos bajos y el cabello recogido en una cola de caballo. Estaba más delgada, pero sus ojos estaban claros. Por primera vez en años, la estaba viendo a ella, no a la esposa de Ricardo. Nos quedamos mirando en silencio por un largo rato. «Hola, mamá», dijo, su voz baja. «Hola, Margarita», respondí, mi voz temblando apenas. No se movió, no vino a abrazarme. Se quedó parada junto a la puerta, apretando sus manos. «Yo he estado pensando mucho», dijo. «En todo, en papá, en ti, en él». No dijo su nombre. «Creí que te lo debía todo a ti, mamá, que todo lo que yo era te lo debía. Y lo odiaba. Odiaba sentirme en deuda. Por eso Ricardo pudo hacerte creer que yo era el enemigo». Terminé por ella. Ella asintió y las lágrimas corrieron por sus mejillas. Pero no eran las lágrimas de histeria de antes. Eran lágrimas de tristeza real. Me cegué. Quería tanto tener mi propia vida, ser alguien por mí misma, que me agarré del primer hombre que me dijo que yo era valiosa, y él me usó para tratar de destruirte. Y casi lo logra, dije suavemente. «Mamá, yo no vengo a pedirte perdón. Sé que no me lo merezco. Y no vengo a pedirte dinero. Estoy pagando mis deudas. Y no vengo a pedirte la casa. Es maravilloso lo que hiciste con ella». La miré, confundida. «Entonces, ¿a qué vienes, hija?». Margarita respiró profundo. Levantó la barbilla. Y en ese gesto vi a mi Esteban. Vi la fuerza que yo creía perdida. «Vengo a pedir trabajo, señora». Me quedé helada. «¿Trabajo? Quiero aprender. Quiero saber qué es esto. Quiero entender lo que tú y papá construyeron. No sé hacer nada, mamá. Solo sé gastar dinero. Pero puedo aprender. Puedo barrer el patio. Puedo servir café. Puedo archivar papeles. Lo que sea. Quiero ganarme mi lugar. Si es que todavía hay uno para mí». Me levanté de mi silla. Caminé lentamente hacia ella. Vi a mi niña de trenzas, pero también vi a una mujer. Una mujer golpeada, sí, pero una mujer de pie. Le puse las manos en los hombros. «El patio lo barre Chema y el café lo hace Rosita, pero...». Sonreí por primera vez en mucho tiempo, una sonrisa genuina.
Las cuentas de diésel son un desastre. Nadie las entiende. Empiezas mañana, a las 7, sin falta. Ella me miró, sus ojos llenos de sorpresa y gratitud. ¿De verdad? De verdad. Pero te aviso, le dije, poniendo mi cara más seria de patrona. Aquí no hay favoritismos. Me llamas Doña Teresa como todos, y si llegas tarde, te lo descuento de tu pago. Ella se rió, una risa corta, ahogada por las lágrimas, y entonces me abrazó. Me abrazó como no lo había hecho en 20 años, y yo la abracé a ella. Hoy, 3 años después, esa bodega sigue oliendo a llanta y a café. Miguel es el gerente general de la flotilla. Su hija está estudiando para ser doctora. Chema se jubiló, pero viene todos los días a supervisar y a jugar dominó con los otros viejos. Y Margarita, Margarita sigue siendo un desastre con las cuentas de diésel, pero es brillante con los clientes. Aprendió el negocio desde abajo y se ganó el respeto de cada mecánico y cada chofer. Hoy es mi gerente de operaciones. A veces, al atardecer, nos sentamos en la cocina de la fundación, en la que fue mi casa. Tomamos café de olla y vemos a los niños hacer su tarea. Mamá, me dijo el otro día, mirando la foto de su padre en la pared. ¿Tú lo perdonaste? Supe que no hablaba de Ricardo. Hablaba de ella misma. La miré y le tomé la mano. Sus manos ya no eran suaves. Eran manos trabajadoras, como las mías. La vida no se trata de quién te lastima, mija. Se trata de quién eres después de que te levantas. Yo no soy una víctima. Soy Teresa Sánchez. ¿Y tú? Tú no eres la esposa de un criminal. Eres Margarita Sánchez y eres la mujer más fuerte que conozco, después de mí, claro. Ella sonrió. Aprendí que el respeto no se exige, se gana. Aprendí que la verdadera fuerza no está en aguantar el maltrato, sino en tener el valor de ponerle un alto. Y aprendí que, a veces, para salvar a tu familia, primero tienes que salvarte a ti misma. Mi historia es la prueba de que la dignidad nunca se pierde. Solo espera, a veces en silencio, el momento de brillar.